Una semana más les invitamos a que nos acompañen en los próximos minutos aquí en La Quinta Esquina, donde hoy vamos a hablar de lo humano y también posiblemente de lo divino. En un instante verán quién es nuestro invitado y el porqué de estas palabras. Antes de nada, les voy a presentar a quienes me van a acompañar en la jornada de hoy en este programa. Tamara Hernández, directora de informativos de Radio Castilla y León, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Igualmente, Florencio Carrera, director de Radio Castilla y León y de la 8 Valladolid, bienvenido. Un placer, buenas noches. Y les decía yo que posiblemente vamos a hablar de lo humano y lo divino porque, si simplificáramos las cosas, hoy nos acompaña un cura, pero es un cura muy especial. Es el obispo auxiliar de Valladolid y también secretario general de la Conferencia Episcopal. Don Luis Argüello, bienvenido a La Quinta Esquina. Bien hallado, buenas noches. ¿Le resulta fácil compaginar el trabajo en la diócesis de Valladolid y el trabajo que tiene que hacer en Madrid? Bueno, es lo que tengo que hacer y al fin y al cabo los días siempre tienen 24 horas, hay que saber organizarse para estar en un sitio y en otro. A veces eso supone alguna tensión porque piensas que no llegas y demás, pero puedo decir que gracias a Dios lo puedo compaginar bien, sobre todo porque en Valladolid hay un gran arzobispo que ya realiza las tareas habituales y propias de lo que un obispo realiza en la diócesis. Pues hablaremos tanto del obispo como del auxiliar, como de su futuro en los próximos minutos y sobre todo también de la situación de la Iglesia en Valladolid. Florencio, Tamara. Sí, yo quería preguntar por la Semana Santa, estamos a las puertas de la Semana Santa. ¿Cómo prevé Monseñor Argüello que va a ser esta Semana Santa o cómo la está organizando la diócesis de Valladolid? Bueno, yo creo que a diferencia de hace un año, aunque seguimos en tiempo de pandemia, este año es posible la apertura total de los templos y el tener un aforo, que aunque sea reducido, un tercio del aforo, es sin duda mucho más que lo que vivíamos el año pasado, que estábamos en un confinamiento estricto, en el cual la mayoría de los templos, de las parroquias y otras comunidades tuvo que celebrar solo el sacerdote, lo mismo acompañado de 1, 2, 3 personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que lo esencial que en Semana Santa vivimos, que es la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, lo vamos a poder vivir. Es verdad que la expresión en la calle, que es tan singular, tan expresiva, tan importante en toda nuestra tierra, pues no lo vamos a poder vivir de una manera plena. Queremos sí poder realizar algún acto, de que de una manera simbólica exprese ese salir del templo a la calle, pero debemos de vivir con la mayor hondura lo que podemos vivir. ¿Ha sido quizás demasiado complaciente la Iglesia con la actuación que ha tenido el Gobierno en todo lo que tiene que ver con la pandemia? Porque es una de las críticas que se les hace. Parece que la Iglesia en general, no hablo de Valladolid, en general, han sido muy complacientes, que han protestado poco, salvo en la última etapa que se han quejado quizás un poco más por el tema de las restricciones, han ido muy de acuerdo con lo que el Gobierno ha ido marcando en cada momento. Bueno, nosotros hemos querido poner siempre delante la responsabilidad que como ciudadanos todos tenemos, ¿no? Por supuesto, los miembros de la Iglesia, a la hora de querer colaborar a un asunto tan relacionado con el bien común como es el evitar la expansión de la pandemia, ¿no? En ese sentido, hemos acogido las normas que se han dado como criterios sanitarios y de organización, podríamos decir, del orden público, que nos parecían necesarios para impedir la expansión de la pandemia. Con todo, hemos hecho llegar nuestros criterios y lo que nos parecía también que pudiera mantenerse unos mínimos para lo que nosotros consideramos que es lo esencial. Cuando ha habido, como ha sido el caso de Castilla y León, una situación en el que los criterios mantenidos hasta este momento y en toda España, que eran criterios proporcionales a la hora de la restricción de los aforos, y se transformaron los criterios proporcionales en numerus clausus, entonces ahí hemos alzado la voz con más fuerza, porque nos parecía que ya dentro de la reglamentación interna había una incoherencia respecto a lo proporcional y el numerus clausus. Con respecto a esta crisis, a estas limitaciones en los templos, se están dando menos comuniones, se están dando menos bodas. No sé cómo puede estar afectando esto a los ingresos de la Iglesia y sobre todo también, pues si esa crisis está afectando bastante en ese aspecto y si considera también que esta crisis está provocando también pues una crisis de fe en muchos. Bueno, son varias cosas las que planteas. Yo creo que
la crisis con la reducción de los aforos, las dificultades para tener encuentros, las actividades habituales de la vida de la Iglesia, no cabe duda de que está teniendo su influencia a la hora del mantenimiento de catequesis, de reuniones formativas, de la participación en el culto, de la realización de actividades sacramentales. Ha sido especialmente duro el tener que reducir aforos y en algún momento prácticamente ni poder celebrar exequias, a poder acompañar en el duelo en medio de un momento en el que las muertes se han incrementado de tal manera, ¿no? Nosotros, sin embargo, hemos querido, en la medida de lo posible, hacernos presentes en los hospitales, en los tanatorios, en los cementerios, hacernos presentes a través de las cáritas parroquiales y cáritas diocesana en las necesidades crecientes de tantos de nuestros conciudadanos. Y respecto a la economía, no cabe duda de que la economía se resiente a la hora de lo que es la habitual manera de recaudar fondos, ¿no?, que la Iglesia tiene, que es la acogida de donativos a través de las colectas en las diversas celebraciones. Pero he de decir, porque yo creo que esto es un signo importante y es bueno que se conozca, que muchísimas personas han tratado de buscar formas alternativas para contribuir a las necesidades de la Iglesia, ¿no?, al mantenimiento de los templos, a seguir pagando el recibo de la luz o no digo nada para las ayudas de Cáritas. En este sentido ha habido muchas personas que han querido buscar ellas mismas la manera de hacer llegar sus donativos, o bien llamando a la puerta del sacerdote o de alguien de los equipos de economía o de Cáritas de nuestras parroquias, y sobre todo utilizando los nuevos medios, ¿no?, los medios digitales. Que ha obligado también a que se tengan que modernizar en ese aspecto. Sí, no cabe duda. Yo creo que así como hemos vivido en toda nuestra sociedad un incremento del uso de las videoconferencias, de todo esto, también los medios de comunicación habéis utilizado mucho. Claro. Esto, pues yo creo que en la Iglesia también nosotros teníamos una página a escala de toda España, que es donoamiglesia.es, que bueno, ya existía antes, pero estaba, pues bueno, dormitando, ¿no? Y sin embargo, en este año, que es una página a través de la cual se puede hacer un donativo a cualquiera de las 22.000 parroquias que hay en España, pues bueno, ha tenido un crecimiento extraordinario en el uso que tantos de miembros de la Iglesia, otros conciudadanos, han querido hacer de este medio para hacer llegar sus donativos, ¿no? Señor Argüello, ¿cómo le ha afectado el coronavirus a la nómina de sacerdotes que tienen ustedes en la provincia de Valladolid? ¿Han sido muchos, pocos? ¿Hay alguna zona donde poder oficiar las misas esté siendo complicado por la ausencia del párroco? Bueno, a lo largo de todos estos meses hemos sufrido, como en toda nuestra sociedad, el fallecimiento de algún sacerdote. Es verdad que sacerdotes en muchos casos ya mayores, pero que algunos de ellos estaban en una vida activa, ¿no? Pienso especialmente en uno de ellos que su actividad era en el Hospital Pío del Río Universitario, en el Hospital Pío del Río Ortega, ¿no?, que está vinculado también a... Entonces, bueno, pues bueno, eso es una especial, digamos, un especial dolor. También ha habido otros sacerdotes que han tenido que estar en tiempos de cuarentena, siguiendo las pautas habituales, ¿no?, que nos dicen las autoridades sanitarias, algunos que han estado enfermos o bien de carácter asintomático. En este momento todavía hay 2 sacerdotes que están ingresados, ¿no?, en el hospital, ¿no? Entonces no cabe duda de que eso ha influido, pero yo creo que también, gracias a Dios, el esfuerzo de unos y otros ha logrado que, bueno, pues que hayamos colaborado todos los sacerdotes de la diócesis a la hora de poder hacer llegar lo que es el ritmo habitual de nuestras celebraciones a todas las parroquias. Usted, antes de ordenarse sacerdote, creo que fue en el año 86, sí, se licenció en Derecho y fue profesor de Derecho Administrativo. Derecho Administrativo, sí. ¿Y cómo, o en qué medida le ayuda a todo lo que después ha sido su trayectoria y está siendo ahora mismo su responsabilidad, no solo como obispo auxiliar, sino ahora como secretario general de la conferencia y portavoz digamos, de los obispos españoles? Claro, yo creo que nuestra vida siempre responde a un plan, ¿no?, que nosotros desde el punto de vista creyente llamamos a ese plan vocación y responder a esa vocación, ¿no? Entonces, de alguna forma, todo lo que te va ocurriendo en la vida, desde el nacimiento en una familia, desde la participación en la vida de fe en un pueblo, desde el estudiar luego en un colegio, en el Colegio Lourdes de la ciudad de Valladolid,
y luego el estudiar Derecho, además en un momento concreto de la vida española, que fueron los años 70, ¿no? Con una especial intensidad en la preocupación por la vida pública, ¿no? Por la organización de la sociedad, ¿no? Pues bueno, yo creo que de todo eso se ha valido nuestro Dios para que un día yo cayera en la cuenta, de, ahí va, si parece que soy llamado a esta vocación, a un ministerio que yo siempre he entendido como un ministerio de comunión, de reconciliación y de anuncio del reino de Dios con todo lo que eso pueda contribuir a hacer el bien común. Yo el derecho le tenía ya, digamos, bueno, guardadito, y ahora pues la propia situación en la vida de la diócesis, en la Vicaría General, como en la Secretaría General de la Conferencia, pues ahí no cabe duda muchos asuntos que tienen que ver con el derecho, y además con el derecho público, porque el derecho administrativo es una rama del derecho público. Es verdad que ahora en las propias relaciones con la administración pública pues son aspectos que pueden ser más de derecho constitucional, pero es verdad que ese bagaje me está sirviendo en este momento para lo que son mis tareas al servicio de la Iglesia. A mí me gustaría saber un poco cómo sigue ese reto, por así decirlo, de acercarse a los jóvenes, sobre todo mirándolo desde el punto de vista de ese relevo generacional. Es sin duda el desafío mayor que tiene la Iglesia en esta hora, en España y seguramente en todo el Occidente, ¿no? En una creciente secularización de la sociedad, pero que hoy ya cada vez más se habla de una sociedad possecularizada. Es decir, yo veía la semana pasada uno de estos típicos informes sociológicos, encuestas elaboradas por un instituto sobre la situación de los jóvenes y la fe, y por una parte se ve un alejamiento de lo que son las grandes tradiciones eclesiales, en nuestro caso concreto de la Iglesia Católica, al mismo tiempo que un surgimiento de otras búsquedas, ¿no? Otras búsquedas que tienen que ver con, a veces, líneas llegadas desde el Oriente. Por ejemplo, es muy significativo que muchos jóvenes, según esta encuesta, sean, entre comillas, creyentes del karma. El karma que no deja de suponer una propuesta de retribución, ¿no? De pagar a los justos y castigar a los injustos, y una cierta confianza en una suerte de providencia, ¿no? Lo que pasa es que eso vivido sin la referencia ni a un Dios personal, un Dios con rostro, ni menos aún a lo que pueda ser vivir esto en una comunidad, en un pueblo. Pero esto no deja de decir que en el corazón humano, y especialmente en el corazón de los jóvenes, siempre bullen inquietudes. Yo creo que el desafío de la Iglesia es cómo saber estar a la escucha de las nuevas inquietudes de los jóvenes y del resto de la ciudadanía para poder ofrecer ahí la buena noticia del Evangelio. Lo atribuye a lo que es la inquietud, no a cualquier otra cosa, esa pérdida de, bueno, pues por un lado de eso y por otro esa necesidad de ahora, pues lo que está hablando de ese interés por el karma. Sí, yo creo que a la hora del alejamiento de los jóvenes seguro que se han mezclado muchos factores, ¿no? Un determinado planteamiento de vivir la libertad, la independencia, la desvinculación, el elogio de las propias experiencias subjetivas, de la vivencia como individuo, el poder percibir a la vida de la Iglesia. En este sentido es evidente que cuando pasan este tipo de cosas, las propias comunidades, la Iglesia tiene que preguntarse también qué ocurre, ¿no? ¿Qué es lo que no hacemos bien, ¿no? Asumiendo también que estamos en una situación nueva de libertad a la hora de las opciones o decisiones que cada uno tome. Pero no cabe duda de que la Iglesia tiene que preguntarse por qué, siendo depositaria de una buena noticia y de un anuncio que tiene que ver con la libertad, la redención, que tiene que ver con el amor, el mandamiento nuevo que celebraremos el próximo Jueves Santo, sin embargo, nuestro anuncio es percibido, parece que insistentemente, como un no, como una especie de estar diciendo no a la fiesta de la vida o a la propia libertad o a la propia forma de vivir el amor, ¿no? Entonces ahí hay un aspecto de comunicación, de testimonio, de vivencia, en el que no cabe duda de que las comunidades cristianas tenemos que revisarnos. Al lado de eso hay todo un componente de propuesta cultural que tiene que ver con medios de comunicación, con el cine, con los nuevos medios digitales, que suponen, no cabe duda, un desafío grande a una Iglesia que hasta hace 4 días ha sido mayoritariamente rural y, por tanto, de una forma, digamos, más estática de poder vivir la fe. Sin embargo, yo creo que
insisto, que el anuncio y el testimonio que podemos ofrecer, como está ocurriendo en tantos otros lugares del mundo, donde la vida de la Iglesia crece, pues podrá tocar un día, volver a tocar el corazón de las personas, especialmente de los más jóvenes. Y a una pérdida de los valores tradicionales de la sociedad, de la vida, por así decirlo. Yo creo que hay una cuestión clave, hablando de valores tradicionales, ¿no?, que es todo lo que está ocurriendo con la comprensión de la familia. La familia y la transmisión de la fe han sido decisivas en la historia de la Iglesia. Y yo creo que en este momento la familia, la propia comprensión de la familia, la reducción fuerte de la natalidad, la vivencia de la propia experiencia familiar, está teniendo repercusiones en la organización social a la hora de buscar cómo organizamos nuestra propia vida y cuál es la idea incluso de felicidad que tenemos. Y por otra parte, tenía una importancia decisiva en la transmisión de la fe. Yo creo que prácticamente la mayoría de nosotros podríamos decir dónde yo he recibido la fe, aparte de que me llevasen de pequeño a bautizar a la iglesia de mi pueblo, pero luego desde ahí, y eso ha tenido siempre referencias familiares grandes. Por eso se mezcla este aspecto de personalización, de escucha de cada sujeto, de cada persona, con esta otra problemática que afecta no solamente a la vida de la Iglesia, sino a la propia situación actual, por ejemplo, del estado del bienestar, a la hora de lo que ocurre con nuestras familias. Hablando de valores, ¿por qué se opone la Iglesia a la nueva ley de eutanasia si al fin y al cabo es voluntaria? Ustedes están pidiendo a la gente que deje plasmado en sus testamentos que rechazan esa posibilidad. Bueno, precisamente por lo que dices al fin y al cabo es voluntaria. Es decir, yo creo que en la comprensión de la ley de eutanasia, en su propia exposición de motivos, se dan fundamentalmente dos argumentos. Un argumento compasivo, que es el sufrimiento, y un argumento de autodeterminación, que es la libertad, expresando como la expresión máxima de la libertad el poder decidir también cuándo se muere. Entonces nosotros pensamos que no solamente convivimos, sino que también conmorimos, y que la vida de una persona nunca es una vida aislada del resto, y que la realidad del sufrimiento, que es innegable, por eso de estos asuntos hay que hablar siempre descalzos, es decir, con temor y temblor, porque estamos hablando de un asunto serio, que es el sufrimiento y la muerte. Nosotros pensamos que la realidad del sufrimiento, la realidad de las enfermedades incurables, es como una llamada singular al cuidado, a la ternura, al estar cerca de las personas, y no pensar que sea la solución la muerte, que sea la expresión máxima de la libertad, el acabar con el sujeto que tiene la libertad. Pensamos que eso es una línea roja, en el sentido que desde esa línea roja podemos ver otras cuestiones de las que pasan en nuestro mundo, ¿no? Una economía que mata, una economía del descarte, un ver cómo las reglas del juego, de tantos aspectos de la vida social, deberían de tener siempre una línea roja, que es la dignidad sagrada de la vida. Pero aliviar el sufrimiento no debería ser la línea roja principal. Al fin y al cabo es uno de los dogmas principales de la Iglesia, aliviar el sufrimiento de una persona. Sí, pero más abajo está la realidad de la vida de quien sufre. Nosotros mismos vamos a vivir en la próxima Semana Santa un elogio de la cruz. Es decir, un elogio de uno que encima decimos que es el Hijo de Dios, que viene, que acepta el sufrimiento, que acepta la misma muerte, precisamente para darnos la oportunidad de dar un significado nuevo al sufrimiento y un significado nuevo a la muerte. Entonces, precisamente, nuestras propias convicciones de fe, nuestro propio tener la cruz como la señal misma de los cristianos, es la que nos hace decir, es posible vivir el sufrimiento de otra manera, evidentemente nunca aislados, nunca desligándolo del cuidado de las personas. Los propios estudios de tantos médicos dicen que muchas personas que ante el dolor a veces insoportable reclaman la muerte para acabar con el dolor, cuando se les ha posibilitado los cuidados paliativos, cuando se les ha posibilitado una manera de poder sobrellevar ese dolor, claro, se han agarrado al deseo de vivir si además han tenido el consuelo de seres queridos que están cerca de ellos, ¿no? Entonces nos parece que el hecho mismo de que en nuestra propia civilización occidental haya como unas resistencias, de hecho somos el 7º país, ¿no?, en haber legislado sobre la eutanasia, algo
quiere decir. No deja de ser sorprendente. Mira, Naciones Unidas la semana pasada volvió a dar el listado de los países más felices. A mí me llamó mucho la atención, porque los países más felices, en el top de los países más felices están los países escandinavos y los países del Benelux. Pero esos que son los países más felices, Suecia, Finlandia, Noruega, son los países que tienen un consumo mayor de ansiolíticos y antidepresivos. Son los países en donde más gente vive sola. Y uno diría, pero entonces Naciones Unidas, ¿cómo mide la felicidad? ¿Por la renta per cápita? ¿Por las posibilidades de un estado del bienestar que está consiguiendo? Hay una película, perdonadme que me vaya de unos asuntos a otros, pero una película que no sé si podríais poner en vuestra cadena, que es una película documental que se llama La teoría sueca del amor, en el que se ven las consecuencias de un tipo de propuesta afamiliar, familiar en el sentido de negación de la familia, del elogio de la vida del individuo solo, que visto después, dices, el país que más ansiolíticos o antidepresivos consume. Países, los del norte de Europa, donde una lacra como es la violencia de género o violencia doméstica, resulta que sigue siendo una lacra importante en estos países, a pesar de tanta soledad, a pesar de tantas propuestas de vivencia de la sexualidad. Es decir, que ahí hay algo en la propia propuesta de lo humano, en la propia propuesta de la vida en común, de la vida en relación, que chirrían. Y nosotros decimos, plantearnos, aunque parezca tan ir contracorriente, aunque dificulte incluso nuestra relación con los más jóvenes, ¿no? Pero decir no al aborto, decir no a la eutanasia, en realidad lleva detrás de sí un sí fortísimo a la vida y a la vida en relación, a la vida que no se descifra solo como individuos autosuficientes e independientes, sino como personas relacionales que convivimos y conmorimos. Con esa capacidad y proximidad que usted traslada y transmite, y que es una de las cualidades que todos los que lo conocemos un poco valoramos en usted, y como obispo auxiliar de Valladolid, ¿cómo le afecta a la Iglesia, a usted también, lógicamente? Cuando salen esas noticias horribles de actuaciones, por supuesto, individuales, de miembros de la Iglesia, y tenemos una muy reciente y que le ha tocado a usted también especialmente de cerca, ¿cómo cree usted que afecta eso también a la Iglesia dentro, pero lo que se transmite hacia afuera? Pues afecta gravemente, porque afecta por una parte a nuestra propia credibilidad, al testimonio que podemos ofrecer, y sobre todo porque expresa también una realidad de lacra social que es tremenda, ¿no? En el que yo creo que la Iglesia Católica desde el año 2002 está haciendo un esfuerzo muy grande de prevención, de formación, de colaboración con las autoridades civiles, pero también es cierto que la problemática social ahí está, y nosotros no queremos estar al lado de esta problemática social evidente que afecta fundamentalmente a las familias. Es decir, un informe de la Fundación ANAR, que se dedica especialmente a hacer estos estudios de qué es lo que ha ocurrido en España desde el año 2008 hasta el 2020, incluyendo el año de la pandemia, dice que la realidad de los abusos en España ha crecido mucho, y especialmente en el último año de la pandemia. Y entonces, en ese sentido, nosotros nos vemos concernidos, porque formamos parte de la propia vida social. Si además hay, aunque sean muy poquitos, pero son personas vinculadas institucionalmente a la Iglesia, no digo nada, ministros ordenados, que cometen este tipo de delitos, pues evidentemente para nosotros es un dolor muy grande, pero al mismo tiempo queremos decir, estamos dando pasos, y nos parece que hoy, en el diálogo con otras instituciones, los pasos que ha dado la Iglesia son perfectamente presentables, y de alguna manera son un testimonio para que otras organizaciones puedan hacer. Nosotros, el desafío más grande que tenemos en este tema es cómo poder abordar esta situación
en el seno de las propias familias, que los datos tanto de los estudios sociológicos como de la Fiscalía del Estado dicen que es el lugar donde más abusos se producen. Ha sido formador usted del seminario y rector del Seminario Diocesano de Valladolid durante por lo menos 14-15 años. Sí. El padre Oliver, en lo personal, para usted ha sido una terrible decepción. Es un dolor, sobre todo, claro, yo he vivido y convivido... Para los espectadores, el claro, párroco de yo las he vivido angustias. con él en el seminario. Condenado a prisión 3 años. Sí, condenada. Sí. Entonces, evidentemente, para nosotros es un dolor muy grande su propia situación, que derivada, según ha dicho una sentencia judicial, de su propio comportamiento. Es verdad que hay recursos y tiene que confirmarse esa sentencia, pero en todo caso, en lo que ya la sentencia declara aprobado, pues no deja de ser algo extraordinariamente grave para lo que hemos vivido muy cerca de él, viviendo un doble latido en el corazón. Porque yo creo que nuestra sociedad, por supuesto, tiene que estar singularmente cerca de las víctimas. Tiene que poner todos los medios para que en la medida de lo posible estos casos no se den. Pero también tiene que expresar, nosotros hablamos del perdón, hablamos de uno que al morir en la cruz dice perdónales porque no saben lo que hacen, sin que el perdón suponga disminuir las exigencias de la justicia. Pero a nosotros también nos gustaría saber estar más cerca de Oliver, de poderle también ayudar en un momento en el que él ya lleva mucho tiempo, muchos meses, incluso antes de la condena, viviendo ya por parte de la propia Iglesia una separación del ejercicio público del ministerio y demás, ¿no? Entonces, sin quitar para nada la gravedad de los hechos, también es verdad que para nosotros nos preocupa cómo poder estar cerca de las víctimas, en primer lugar, pero cómo poder también ayudar a los victimarios, por decirlo así, ¿no? Una cuestión, usted sobre este caso dijo en reiteradas ocasiones que hasta que la justicia no decidiera lo que tuviera que decidir, ya lo ha hecho, 3 años de prisión, la Iglesia no tomaría más medidas con esta persona, salvo apartarla provisionalmente. Que es una medida importante, porque si a una persona que realiza un trabajo le dices que deje ese propio trabajo, que no realice lo que constituye algo muy importante en su propia vida, yo creo que ya eso es una medida muy grande. Pero es verdad que el proceso canónico es un proceso canónico que estaba interrumpido para poder incorporar al proceso canónico lo que la sentencia dice. ¿Y ahora qué entonces? Pues entonces hay que continuar este proceso, teniendo en cuenta que los ritmos de la justicia son los que son, y en este momento la sentencia está recurrida. Entonces nosotros tenemos que recibir de la justicia la aportación de hechos probados que realice de manera definitiva, y entonces incorporar esto al procedimiento canónico. Pero entre tanto, lo cierto es que la persona de la que estamos hablando pues está suspendida del ejercicio de su ministerio, es decir, que está viviendo ya una fuerte sanción. ¿Y en qué puede derivar ese recorrido canónico una vez que ustedes hagan lo que tengan que hacer? Bueno, la decisión no es nuestra, sino que la decisión es de la Santa Sede, ¿no?, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y entonces valorará los hechos a la hora de lo que pueda ser la sanción definitiva, que puede ser una suspensión temporal, del tiempo que sea, del ejercicio del ministerio, u otro tipo, pero eso en todo caso será la Santa Sede la que lo decida. A mí sí quería volver otra vez hablando del inicio. Le preguntaba a Florencio sobre la Semana Santa. Yo creo que Valladolid es de toda Castilla y León una de las que más actos va a llevar a cabo. Quizás en el resto de Castilla y León se van a realizar actos más simbólicos. Bueno, ya lo veremos, porque todavía la autorización definitiva a los actos solicitados no se ha producido. Es verdad que las cofradías han hecho diversas sugerencias, algunas en la calle y otras dentro. Por ejemplo, el lunes santo habitualmente en Valladolid hay un llamado Rosario del Dolor, que procesiona, que luego a veces ha tenido un encuentro en la plaza de San Pablo, en otros lugares, y este año lo que se va a hacer el Rosario, y se va a hacer en la catedral, por buscar un lugar amplio donde poderlo realizar. La Cofradía del Cristo de la Luz, que es la de los universitarios, que normalmente procesionaba para ir a la catedral al hacer el Vía Crucis, hará el Vía Crucis solo que dentro de la catedral. Pero sí que es verdad que hay algunas cofradías que han querido, que quieren realizar en los próximos días algún acto en la calle, cumpliendo el requisito de que el lugar donde fuere sea fácilmente acotable para que las reglas del juego, de aforo
y de distancia y de control de acceso para evitar aglomeraciones se pueda dar. Si esto es así, pues tendremos varios actos. ¿Ha sido difícil entenderse con Francisco Igea? Porque han tenido que ir hasta Blázquez e Iceta. Bueno, yo creo que hemos vivido dos etapas, ¿no? Una etapa hasta que culminó en la crisis de los 25, por decirlo así, del numerus clausus, en los que prácticamente no hemos tenido relación. Yo diré que con mi experiencia como secretario general es que en la época en la que no había cogobernanza, porque aquí también hay que decirlo todo, ¿no? Que ha habido momentos en que el control era del Gobierno de la Nación y el Ministerio de Sanidad siempre antes de tomar alguna medida por lo menos nos lo hacía saber y nos pedía nuestra opinión, alguna sugerencia. De hecho, estoy recordando algunas de las primeras órdenes ministeriales en el que se dan sugerencias sobre el quehacer en los templos que habían sido dialogados con nosotros, ¿no? Entonces, pero yo creo que desde que se ha producido esta situación, ahora nuestra relación es fluida a la hora de poder dialogar sobre lo que estamos viviendo y sobre lo que pueda pasar en las próximas semanas. O sea, el Ministerio los consultaba, pero la Junta de Castilla y León no. Eso es hasta febrero pasado. Desde febrero ya la relación y los diálogos previos, incluso a intervenciones públicas de la Junta, he de decir, porque es de justicia, que sí se están produciendo. ¿Y cómo valora con este ambiente esta gestión que se ha llevado a cabo en esta pandemia, teniendo en cuenta que estamos a días previos que, bueno, pues que hemos conocido nuevos cambios también en cuanto a la Semana Santa, a pocos días de que se celebre? ¿Cuarta ola que no se sabe si llega o no llega? Sí, vamos, yo creo que eso son situaciones de una pandemia que nos desbordan a todos, ¿no? Yo francamente creo que en todo este tiempo, si deberíamos de pecar de algo, digas entre comillas, es de comprensión ante situaciones tan nuevas, tan complicadas, tan universales, en el que es difícil poder gestionar esa situación. Luego, yo tengo la impresión de que todo este tiempo está poniendo a prueba nuestro Estado autonómico, en lo que cómo conjugar la realidad de una nación en su conjunto, de unas decisiones que afectan al conjunto de todo el territorio del Estado y luego la cantidad de comunidades autónomas, añadiendo a esto que muchas cosas se hacen de común acuerdo con la Unión Europea, por ejemplo, todo lo que se refiere a las vacunas. Yo creo que esto sí que ha puesto un poco a prueba todo nuestro sistema institucional. Lo cierto es que ya llevamos un año en el que ya se puede haber experiencias pero vimos a la canciller Merkel el otro día dar una rueda de prensa a las 3 de la mañana dando unos criterios y desdecirse sin haber pasado 24 horas, cuando había sido como el modelo, digamos, de gestión, ¿no? Yo no quiero decir que no haya que hacer críticas, creo que eso está en otro foro, pero yo sí que quiero que de los ciudadanos tenemos un deber de responsabilidad singular a la hora de contribuir a que la pandemia no se extienda, lo cual no exime a los políticos de las suyas, pero yo quiero poner ahora este acento. Y los medios de comunicación tenemos la sagrada obligación también de estar cerca de los ciudadanos, y yo voy a aprovechar para decir que esta casa, que la 8 Valladolid va a poner una antena, un programa todos los días de 9:30 a 10:30 de la noche en directo, y que vamos a dar todo lo que ocurra, aunque no sea mucho, y vamos a recuperar del archivo espléndido que tenemos, porque creemos que no se puede perder eso. Aquí estarán Luis Amo e Ignacio Miranda cada día para contarlo. Creo que también es una obligación nuestra el estar cerca de lo que entendemos es una demanda. Yo creo que sí, porque además para muchas personas el no poder ver las imágenes en la calle, en las calles de sus pueblos, de nuestras ciudades, pero bueno, el que entren en la casa a través de las pantallas de Radio Televisión Castilla y León, francamente creo que es una buena noticia para avivar lo mismo la nostalgia, pero sobre todo para avivar el deseo, ¿no?, de que mirando hacia adelante las propias cofradías también aprovechen este tiempo duro para crecer hacia adentro, para ver dónde están sus verdaderas raíces, pero que al mismo tiempo el poder ver alguna de las procesiones de hace ya 2 años, cuando menos, pues sirva también, además de para matar el gusanillo de los capillitas, pero que sirva sobre todo para ver la importancia de cultivar y de expresar con la mayor belleza posible la propia devoción, la propia fe. Vamos a recuperar incluso una procesión de Valladolid del año 1988.
Lleva usted 2 años ordenado sacerdote. Sí, sí. Va a ser una joyita que ha aparecido por ahí mira y qué que va a bien. ser una buena, espero, una buena excusa para hablar de la Semana Santa Sí, y estupendo. pensar que este año, el año pasado no hubo, este año tampoco, va a haber algo más que será historia. ¿El próximo año cree usted que esto pasará en este 21? No lo sé, pero este año hemos avanzado, es decir, que yo creo que Semana Santa ha habido siempre, tanto el año pasado, el 20, como en este 21. En el año pasado fue apenas sin ningún tipo de expresión, este año ya hay con expresiones litúrgicas, celebrativas, con alguna pequeña cosa en la calle. ¿Por qué no? Esperemos. En todo caso, tenemos que aprender a vivir en medio de las circunstancias que nos toquen. Seguramente la pandemia ha puesto un interrogante sobre nuestra misma comprensión de lo que significa progreso. Nos quedan pocos minutos de programa, pero no quisiera dejar pasar algunos temas. Para los que no conocemos mucho la organización de la Iglesia, ¿qué es un arzobispo castrense? ¿El dedicado específicamente al ejército? Sí, eso es en la vida de la Iglesia. Los arzobispados castrenses están constituidos como un prelado, un obispo que se dedica a la atención de un grupo de personas. En este caso, este grupo de personas son los vinculados con las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad del Estado. Sí. Se lo pregunto porque dicen muchos rumores muy intensos que usted va a ser seguramente el próximo arzobispo castrense de España, que entre las instituciones que tienen que sugerir quién puede ocupar esa plaza está la Casa Real, y en la Casa Real están encantados con usted para que ocupe ese puesto. Bueno, veo que Óscar sabe mucho más cosas que yo. Yo tengo la impresión de que aquí ha habido un periodista... Es que como ha venido el rey esta semana a Castilla y León, entonces... Claro. Además a Palencia. Claro, entonces, Sí, a su tierra de origen. ¿Sí? Claro. es posible que haya habido ahí filtración de informaciones. Yo creo que ha habido un digital especializado en información religiosa que ha lanzado este rumor, ha sido repicado en varios sitios y, en fin, yo creo que, bueno, estamos acostumbrados de alguna forma en la vida eclesial, no solo española, sino universal, a la hora de nombramientos y de todo esto, vamos, como en otros ámbitos de la vida social. A que aparezcan los rumores hay que vivirles con tranquilidad, pero... ¿No han contactado con ustedes de ningún departamento, de ninguna institución? No, en absoluto. Va a pasar usted a la historia de la Iglesia como el deseado, porque también Ricardo Blázquez dice que para él le parecería que usted es el candidato magnífico para relevarle aquí en la diócesis de Valladolid, ya como arzobispo titular. Claro, que también fue una declaración hecha en el contexto de una entrevista en el que el propio periodista le pone mi nombre y don Ricardo, claro, ¿qué va a decir de mí? Pues que puedo ser un buen candidato para ser arzobispo de Valladolid. Yo creo que, lo digo de corazón, hoy mismo hemos celebrado a lo largo de todo este día la fiesta de la Anunciación. Y la fiesta de la Anunciación es la gran fiesta de dos personas que hacen la voluntad de Dios. La Virgen María, que dice hágase en mí, y el propio Jesús, que es obediente a la voluntad del Padre. Yo creo que en la Iglesia, y especialmente quienes tenemos ya una responsabilidad ministerial, no hay otra senda que esta, estar disponibles a lo que desde la propia Iglesia se nos pueda pedir. Y en este caso, quien hace la propuesta de ser obispo es el Papa. En este caso, en el arzobispado castrense, es una propuesta mediada por la intervención que tiene tanto el Gobierno de España como, en última instancia, el propio rey. Pero, en todo caso, el Papa es el que firma definitivamente los nombramientos. Siempre, pero también en este caso. Pasada la Semana Santa, el día 14 de abril, se cumplirán 5 años. Fue en 2016, 14 de abril, cuando usted, digamos, fue nombrado oficialmente. Sí, cuando se hizo público el nombramiento. Sí, al final esos rumores a los que se refiere Óscar, que como buen periodista está muy bien informado, o eso creemos, que está muy bien informado, 5 años habría sido un periodo razonable para usted como obispo auxiliar. Todo lo que tenía que hacer está hecho ya. Aquí, obispo auxiliar, como su propio nombre indica, es auxiliar. Sí. Y que en el contexto de cuando yo fui llamado a este servicio, don Ricardo Blázquez era presidente de la Conferencia Episcopal Española, había sido también llamado al cardenalato con responsabilidades diversas en Roma. En este momento, gracias a Dios, la diócesis y la buena salud de don Ricardo hacen que, al estar liberado de la presidencia de la Conferencia Episcopal Española, pueda tener una vivencia plena de su ministerio en Valladolid. Y Valladolid es una diócesis de tamaño medio en España que, podríamos decir, habitualmente no es habitual que haya un obispo auxiliar, ¿no? En este sentido, yo creo que
el servicio que uno y otro, o en mi caso al servicio auxiliando al propio don Ricardo, pues está perfectamente cumplido, realizado. Pero tampoco le quita el sueño. Si finalmente es arzobispo castrense, como si no le quita el sueño. Hombre, yo tengo mi corazoncito, pero lo que sí que tengo claro es la disponibilidad a la vida de la Iglesia. Otra cosa ya son lo que puedan ser gustos o querencias o cualidades personales. ¿Dónde le gustaría ser llamado a don Luis? ¿Perdón? ¿Dónde le gustaría ser llamado a don Luis? No, yo creo que eso es una... El solo pensarlo es una mala cosa, porque da pie a que uno elabore más sus propios proyectos y perdamos de vista que el significado decisivo de este ministerio es un significado de servicio. Yo creo que además mi propia experiencia de vida me dice que es verdad aquello de que Dios escribe derecho con renglones torcidos y que cosas en la vida que dices, pues no, resulta que luego es que sí. ¿Y por qué pensaría yo que esto no iba a ser algo adecuado para mí? Sin embargo, luego lo está siendo. O sea, es evidente que en estos 5 años los galones que ha adquirido dentro de la propia Iglesia española lo avalan para dejar de realizar una labor de obispo auxiliar y evidentemente afrontar una de arzobispo donde quiera que la Iglesia española estime que tiene que estar. Sabemos que es algo temporal que usted siga estando aquí en Valladolid como obispo auxiliar, salvo que sea en un relevo directo de don Ricardo, con lo cual suerte en cualquiera de los destinos que le deparen los próximos meses y muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en la Quinta Esquina. Gracias a la Quinta Esquina y que tengamos una Semana Santa intensa, aunque sea íntima. Por cierto, intensa, íntima, ¿cuál es la relación de Luis Argüello con Óscar Puente, alcalde socialista de Valladolid? Porque hasta donde yo sé, creo que es buena, no, muy buena. Bueno, es una relación cordial, ciertamente, sí. Que lo ha sido desde que él es alcalde y desde las relaciones institucionales que hemos tenido que mantener en un deseo que yo creo que ha sido extendido con otras responsabilidades. Pero en este momento concreto, mi relación con el señor alcalde de Valladolid como con el señor presidente de la Diputación, por hablar de Conrado Íscar, al que conocí en Matapozuelos, es una relación cordial y de un deseo de una estrecha colaboración. Pues con esas últimas palabras ponemos el cierre a la Quinta Esquina. Lo dicho, reiteramos las gracias, señor Argüello, por haber estado con nosotros. Florencio Carrera y Tamara Hernández, también muchísimas gracias por vuestra aportación. Y feliz Semana Santa a todos los espectadores de la 8. Gracias. Correcto. Nosotros los emplazamos a que nos sigan viendo en ese programa que acaba de anunciar Florencio Carrera en los últimos minutos, aquí en la Semana Santa, todas las noches en la 8 Valladolid. Buenas noches.